Qué rico poder orar, poder interceder por las necesidades de la iglesia, de nuestros misioneros. Pero qué bueno también saber que la iglesia, el mensaje de vida, es una iglesia en acción. Y usted y yo somos misioneros. Somos verdaderos adoradores, discípulos y verdaderos testigos. Y hoy iniciamos una nueva serie que es precisamente ese tema, iglesia en acción. ¿Estamos dispuestos a hacer iglesia en acción? ¿Cuántos años tiene la iglesia? No, 52. 52 años tiene la iglesia. Y Dios no se ha olvidado del mensaje de vida. Cuando Dios creó esta iglesia, la creó para que fuéramos esa iglesia en acción. Y Él sigue tan preocupado y tan interesado en el mensaje de vida como cuando inició la iglesia. Para Dios esta iglesia es muy importante, como todas las demás iglesias, porque es la iglesia de Él. Entonces hoy vamos a estar viendo cómo nosotros, el mensaje de vida, podemos ser una iglesia dispuesta y enfocada en obedecer a Dios. ¿Están dispuestos? Muy bien. Vamos a ir leyendo algunos pasajes para ir introduciéndonos al tema. Miren, la Biblia nos enseña que Dios se ha revelado a la humanidad de muchas maneras. Por lo menos yo anoté 3 para esta mañana. Se ha revelado a través de su creación, también se ha revelado a través de la persona del Señor Jesucristo y se ha revelado a través de las Escrituras. Y probablemente habrá alguna otra, pero estas son las 3 más importantes. Y vamos a ir leyendo algunos pasajes. Creo que Carlita, no sé si los tiene, si no, pues yo los voy a ir leyendo y ustedes, si quieren, los buscan o simplemente los escuchan. Voy a estar usando Reina Valera. En el Salmo 19, del 1 al 3 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. ¿De qué manera el Señor se está dando a conocer en este pasaje? A través de la naturaleza, a través de su creación. Y tengo otro pasaje en Romanos 1, 19 al 20. Dice: lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. Entonces, el Señor está interesado en que su pueblo, en que la raza humana, en que la humanidad sepa de Él. Y se ha dado a conocer a través de su misma creación, a través de su naturaleza. Pero también Él se ha dado a conocer a través de la persona de Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta? ¿Y qué le dijo el Señor? Felipe le dice: ¿cuánto tiempo he estado con ustedes y aún no me conoces? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque el Señor se ha revelado a través de Jesucristo. A través de Él podemos conocerlo. Y en Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, o sea, llegó a ser carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, esas señales que Jesús hizo acá en la tierra revelan la gloria de Dios y revelan el poder de Dios. La forma en que Él vivió, los milagros que Él realizó, sus enseñanzas, todas las parábolas, demostraron cuánto se preocupa el Padre por nosotros, porque
De esa manera, a través de esa enseñanza, el Padre quiere que lo conozcamos. Entonces, la manera de conocer al Padre es tener una relación con el Hijo. Él es la plenitud de la revelación de Dios. ¿Qué les parece? Se revela a través de la creación, pero también envió a su Hijo Jesucristo para que a través de su persona nosotros le conozcamos plenamente. Y por último, también Él se ha revelado a través de su palabra escrita. ¿Se acuerdan cuando iban los dos discípulos camino de Emaús? Uno de ellos se llamaba Cleofas. Y en Lucas 24, capítulo 27, y comenzando, dice el Señor Jesucristo, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y en el verso 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces, tres formas en que el Señor se ha revelado: a través de su creación, de su naturaleza, a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo y a través de la palabra escrita, a través de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo lo estamos conociendo? ¿Estamos estudiando la palabra? ¿Estamos preparándonos para hacer esa iglesia en acción? El Señor quiere que le conozcamos, pero no solo nosotros, porque quizás ustedes, algunos desde que nacieron, han escuchado del Señor, pero allá afuera hay mucha gente que no lo conoce. Nuestros amigos del trabajo, incluso familiares, no conocen al Señor. Entonces, el deseo de Dios es que toda persona conozca a Cristo, que conozca su evangelio. Y era lo que Pablo decía, ¿verdad? En el texto que me tocó que memorizarme. Oren por todos los santos, decía él, y por mí, para que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos pedirle al Señor. Cuando usted abra su boca, que el Señor le dé palabra para su vecino, que quizás no se lleva bien, y que usted le pueda compartir con denuedo, con energía, con todo el deseo. Pero a veces no lo hacemos. Pero recordemos que ese es el deseo de Dios, que seamos verdaderos discípulos, adoradores y testigos. Esto implica ser una iglesia en acción. Y tenemos que ser una iglesia en acción. Una iglesia dispuesta a obedecer el mandato del Señor. Todos conocemos a la gran comisión, ¿verdad? Todos la conocemos. Ahí en Mateo 28, 19 al 20, incluso todas las traducciones que el domingo pasado nos hablaban acerca de que se da ese esfuerzo que se ha estado haciendo, es precisamente para esto, para que esta gran comisión sea más efectiva, para que el evangelio pueda llegar a toda raza, lengua, nación, a todo rincón. Pero ahí está, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, ¿qué dice? Hasta el fin del mundo. Amén. Pero no solo Mateo nos dice eso, también Marcos, en capítulo 16, 15 al 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué va a pasar con el que no creyere? Será condenado. Y Juan 15, 16 también refuerza este mandato. No me elegisteis vosotros a mí, dice el Señor. O sea, Guillermo no eligió al Señor. Chema no eligió al Señor. Ani no eligió al Señor, ni Paolo.
sino que yo os elegí a vosotros. Miren qué precioso. Nosotros no fuimos los que tomamos la iniciativa. Él tomó la iniciativa para llamarnos, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Nuevamente necesitamos ser una iglesia dispuesta a cumplir este llamado. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta disposición a cumplir este llamado? A través de la obediencia. Debemos ser obedientes. Todos conocemos el mandato. Ahora, ¿cuán obedientes somos? ¿Cuán obedientes estamos dispuestos a ser? Jesús fue nuestro ejemplo de máxima obediencia al Padre. En Filipenses 2, del 7 al 8 leemos, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Creo que debemos ser esta iglesia en acción, esa iglesia obediente en ir a cumplir esta gran comisión. Ya vienen otras reflexiones de aquí en adelante que nos van a ir afirmando, nos van a ir motivando, nos van a ir exhortando para cumplir para hacer esta iglesia en acción, pero debemos de prepararnos, debemos de preparar nuestro corazón y nuestra mente para hacer esta iglesia en acción. Ahora, hay engaños, hay obstáculos, hay mentiras que nos van a querer desviar de esta misión, de esta comisión, de este mandato. Y uno de ellos, yo lo he llamado acá el hacer concesiones con el mundo. Miren, ¿qué es una concesión? Estuve tratando de investigar y bíblicamente hacer una concesión es ceder, es acomodarse a algo o a alguien por no sentirnos incómodos. Solo nos acomodamos, hacemos una concesión, hacer acuerdos, hacer un acuerdo con alguien o con algo. Y estuve buscando algunos artículos de predicadores famosos que hablaban de esto y encontré un artículo de John MacArthur. Era demasiado largo, traté de resumirlo y se los voy a leer. Lo traté de resumir al máximo. Él dice que hacer una concesión es mentir. Un cristiano miente, está haciendo una concesión con el mundo y con el enemigo. Cuando hace trampa en cualquiera de sus formas, está haciendo una concesión. Y está dejando el privilegio de ser una iglesia en acción, de ser un verdadero discípulo, un verdadero testigo, un verdadero adorador. Dejamos de ser una iglesia en acción cuando ocultamos la verdad. O sea, no necesitamos mentir. Simplemente ocultar la verdad. Yo sé la verdad, pero me quedo callado porque no quiero problemas. Estamos haciendo una concesión. Hacer lo que sea necesario para obtener lo que queremos, sin importar si voy a violentar mis principios. También él dice que hacer una concesión con el mundo es cuando estamos en una situación difícil y nuestros más altos principios son enterrados por una conveniencia propia. ¿Quiénes han estado en una situación difícil donde dicen, bueno, si digo que soy cristiano o si digo que eso no es así, me va a ir mal, entonces mejor me quedo callado y entierro mis principios como que no pasó nada? Estamos haciendo una concesión con el mundo y estamos dejando de ser esos testigos, esos adoradores, esos discípulos. También él comenta que hacemos una concesión con el mundo cuando tenemos miedo de hablar lo que realmente creemos. Y pasa muchas veces eso, que estamos con gente que creemos que es muy importante y de repente alguien se burla del evangelio, hace un chiste grotesco y nosotros nos quedamos callados.
no lo confrontamos, no alzamos nuestra voz. Ahí estamos haciendo una concesión con el mundo, porque tenemos miedo a ser ridiculizados. Tenemos miedo del Evangelio, miedo de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí venimos a alabarle, le cantamos, le adoramos, pero tenemos que testificar de Él. Cuando estemos en esos grupos con amigos, compañeros, es cuando tenemos que alzar nuestra voz con respeto, pero con convicción, no vendiendo nuestros principios. También Él dice que hacemos esas concesiones con el mundo cuando hemos transigido con el mundo durante mucho tiempo, y esto ha hecho que estemos tan sumergidos en su punto de vista materialista, en su economía, en su estilo de vida, que ya no nos damos cuenta. Miren, acabamos de orar por las ofrendas. ¿A quién pertenece el dinero? Al Señor. Pero a veces nosotros no estamos conscientes de eso. Creemos que es nuestro. O venimos a este mundo a hacer dinero. Nosotros los creyentes no venimos a hacer dinero a este mundo. Nosotros venimos a cumplir una misión. Dios va a proveer, pero nos hemos metido en ese río del materialismo que ya no nos damos cuenta cuál es nuestra misión, que es testificar, que es adorar, que es ser testigos, que es ser una iglesia que proclama al Señor allá afuera, no solo aquí, con nuestros hechos, con nuestros principios. Miren, y por último Él dice, a pesar que sabemos lo que la Biblia enseña, de todos modos hacemos lo que queremos. Con eso termina este artículo. A pesar que sabemos lo que la Biblia enseña, de todos modos hacemos lo que queremos. Qué triste, ¿no creen? Hace años llegó una pareja de novios a pedir consejería prematrimonial porque se iban a casar. Hace mucho tiempo. Y nosotros accedimos con mucho gusto. Y empezamos las reuniones. Dentro de los materiales que usamos hay unas preguntas donde se les pregunta a los novios si ellos se han mantenido puros sexualmente o ya han convivido, porque es parte de nuestra responsabilidad. Y claramente ellos dijeron que sí, ellos ya estaban conviviendo. Y yo les pregunto, ¿y ustedes saben que para Dios eso no es agradable? Sí, lo sabemos. ¿Y están dispuestos ustedes de aquí al día que se casen, mantenerse puros y abstenerse para una muestra de arrepentimiento y una manera de agradar a Dios, de honrarlo? ¿Y saben qué dijeron? No. Y ya no pudimos seguir las charlas prematrimoniales porque era uno de los requisitos. Entonces sabemos lo que la Biblia enseña, pero no estamos dispuestos a obedecer. Y eso solo es un ejemplo. En la Biblia tenemos personajes que nos inspiran a no hacer concesiones con el mundo. Yo sé que ustedes conocen algunos, vamos a ver si me dicen algún nombre. Es un personaje que en la Biblia nos inspira a no hacer concesiones con el mundo. Este bloque, José, muy bien. Aquí lo tengo entre los personajes, acá. Daniel también, acá. Bueno, está el apóstol Pablo, ¿verdad? Tenemos muchos personajes, pero también hay personajes que, como dice el salvadoreño, la regaron. Hicieron concesiones con el mundo. Miren, veamos lo que dice 2 Corintios 6, 14 al 18. Y vamos a analizar este texto. 2 Corintios 6, 14 al 18. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo.
Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y en el capítulo 7, verso 1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Acá el apóstol Pablo, cuando habla de no os unáis en yugo desigual, definitivamente él tomó esta frase de Deuteronomio 22:10, de las leyes alimentarias que tenía el pueblo de Israel, que Dios le estableció, donde dice en 22:10, no ararás con buey y con asno juntamente. Dos animales de diferente naturaleza. Y en estas leyes alimentarias el Señor prohibía eso, porque obviamente estos dos animales juntos no iban a hacer un surco recto, se iban a desviar. Y el Señor se preocupó tanto por su pueblo porque Él tomó acciones drásticas, acciones así bien fuertes, extremas, para proteger a su pueblo de la influencia poderosa de estos pueblos paganos. Entonces Él delimitó territorios, prohibió realizar alianzas con estos pueblos. Y allí pueden leer Éxodo 23, Éxodo 34, y para ir profundizando en eso en sus casas lo pueden hacer. Lastimosamente el pueblo de Israel no obedeció e hizo esas alianzas. Y su fin fue desastroso. Ahora, volviendo a este texto de 2 Corintios 6, dice, ¿qué compañerismo la justicia con la injusticia? Aquí vemos una asociación en esfuerzo en común, a eso se refiere. No podemos asociarnos con alguien que no es creyente. Es la justicia con la mentira para planificar la obra del Señor. Muchas iglesias están haciendo concesiones con estrategias del mundo para hacer crecer el evangelio. Pero Dios no necesita eso. Dios no necesita que tomemos estrategias del mundo para que la iglesia crezca o para alcanzar a los perdidos. Él es suficientemente poderoso y tiene su palabra. Pero no hagamos alianzas. No tomemos lo que el mundo está haciendo para la iglesia. Yo sé que el mensaje de vida no lo hace, pero es nuestro deber estudiar y enfatizar nuevamente en estos puntos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Son dos cosas opuestas. Son dos metáforas. ¿Qué comunión tiene la verdad y la mentira? No hay comunión. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? O sea, Belial es un nombre que se le daba a Satanás. No hay ninguna armonía, ninguna concordia entre Cristo y Satanás. Esto es absurdo, son preguntas retóricas que la respuesta todos la sabemos. Ninguna. ¿Y qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Esa es nuestra verdadera identidad. Somos el templo del Dios viviente, como iglesia, porque aquí el apóstol lo habla en plural, pero también cada individuo, cada creyente es el templo del Señor. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. O sea, este solo es una estructura, pero el templo del Dios viviente somos todos nosotros, la iglesia, y cada uno de nosotros en lo particular. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Ahora, la exhortación y el consejo acá es, no podemos amoldarnos al mundo. O sea, usted como creyente, yo como creyente, no nos podemos amoldar al mundo. Si no, no estaríamos siendo esos testigos, esos discípulos y esos adoradores.
No podríamos llevar la palabra de Dios si nos estamos amoldando al mundo. Si queremos ser esos verdaderos adoradores y testigos, debemos hacer una diferencia. Como iglesia debemos estar enfocados y no permitir que el enemigo nos engañe con distracciones. Hay distracciones, muchas distracciones. Y venía a mi mente aquel pasaje de Nehemías, cuando Nehemías va y empieza a reconstruir los muros de Jerusalén. Viene Sanbalat y Gesén y quieren engañarlo, quieren matarlo y quieren distraerlo para que esa obra se paralice y no continúe. Y ahí en Nehemías 6:3 dice, y les envié mensajeros diciendo, porque ellos lo habían invitado a que fueran con ellos. Y Nehemías les dice, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir. No se deja distraer. Recordemos, nosotros estamos haciendo una gran obra, la gran comisión. No nos distraigamos. Aquí estamos de paso. No nos vamos a quedar acá. ¿Cuántos son? 80 años, dice la palabra de Dios, y para los más robustos. Lo demás es ganancia, pero realmente nuestra vida es en la eternidad. Este es un punto, es un puntito. No nos dejemos distraer. Entonces él dice, yo hago una gran obra y no puedo ir. Porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Si usted se distrae, ya no va a cumplir con esa obra, con ese llamado que Dios le hace. Como no pueden distraerlo ni engañarlo, entonces vienen y quieren amedrentar a Nehemías. En el verso 10 dice, 6:10, vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. ¿Quién no se va a intimidar si alguien le dice eso? Si a usted lo están extorsionando y le dicen, mira, hoy te vamos a llegar a matar, no se va a poner usted nervioso. Claro, se pone uno nervioso. ¿Pero qué contestó Nehemías? Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? ¿Por qué creen que Nehemías dijo esto? Porque para Nehemías lo más importante en ese momento era la obediencia a Dios, era terminar esa obra. Para él lo más importante era la reputación de Dios, no su propia vida, no su propia comodidad. Entonces él tuvo en poco su vida, dijo, no, yo no puedo esconderme, porque yo tengo algo más importante que hacer. Nosotros tenemos algo muy importante que hacer. Por ejemplo, los papás. Sabemos que más importante que su trabajo son su familia, su esposa, sus hijos. Claro, primero Dios. Pero a veces nosotros nos desgastamos tanto trabajando y descuidamos lo más importante. Y la obra del Señor es lo mismo. No podemos desviarnos, no podemos dejarnos intimidar ni engañar. Entonces, a pesar de que nuestra vida se desgaste, eso es lo que el Señor quiere. Ahora, pensemos qué nos puede estar distrayendo. Quizás temor al fracaso. Alguien dirá, bueno, yo no estoy capacitado para compartir el Evangelio. Estudiemos la palabra, pidámosle a Dios, pero tenemos que hacer la obra. O quizás estamos pensando en función de nuestras fuerzas y no en las fuerzas de Dios. Él es el que nos va a respaldar, porque si lo hacemos en nuestra fuerza no vamos a poder. Pero Él sí nos va a dar esa fuerza, la sabiduría, la gallardía, la humildad, porque tampoco vamos a hacerlo con soberbia, con humildad, como el Señor Jesús lo hizo, pero con firmeza. O quizás la pereza. Puede ser pereza. Yo sé que le tengo que compartir a aquel, pero qué pereza. A ver si me va a escuchar.
Hubo un joven que él había pertenecido a la Mara Salvatrucha. Yo le compartí 5 veces del Señor. Y eso venía a mi mente, le voy a volver a compartir. Y ya tanto que le compartí y no quiere. Y por último le digo, César, ¿y qué te impide recibir al Señor? No puedo, don Guillermo, no puedo. Yo sé lo que usted me está diciendo, pero no puedo. Y ya nunca más lo volví a ver. Pero 5 veces. Y siempre venía a mi mente, qué pereza. Ya le compartí, no quiere. Pero gracias a Dios nunca dejé de compartirle. Esta semana había un soldador ahí en el trabajo y de repente hubo un chispazo así que alguien me dijo, aquel tiene problemas. Y empecé a compartirle del Señor. Miren, como en 20 minutos ese joven estaba llorando y se había entregado al Señor. Pero porque yo había estudiado este pasaje y tenía fresco esto de lo que tenemos que hacer. Y yo dije, si lo sé, lo tengo que hacer. Y le compartí y él recibió al Señor. Y se puso a llorar como un niño, un hombre recio, de esos hombres rudos. Y ahí estaba llorando. Necesitamos compartir del Señor porque no sabemos la necesidad de las personas. Necesitamos levantar a las familias, edificar a las familias, a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres. Hay necesidad, hermanos, pero nosotros tenemos que obedecer y no hacer concesiones y no dejarnos distraer. No piensen que ya lo hicieron todo. Quizás lo que queda de sus vidas es lo mejor. Es cuando Dios los va a usar de una mejor manera porque son gente ya madura, adulta, que ha vivido toda una vida tan llenos de experiencia. Es cuando Dios los quiere usar con mayor calidad. Entonces, para ustedes que están igual que yo, ¿verdad? Que ya no somos muy jóvenes, no crean que ya se terminó la tarea. La tarea la tenemos y quizás es cuando vamos a obtener mayores frutos de parte del Señor. En conclusión, la iglesia debe confrontar al mundo para cumplir la gran comisión. Confronte a su familia, aunque se enojen con usted, confróntelos con la palabra, que se sientan incómodos al pecar. Confróntelos, esa es nuestra tarea. No hagamos concesiones, no digamos, ya me van a maltratar. Hágalos que se sientan incómodos por su pecado, esa es nuestra tarea. Confronten al mundo, confrontemos al mundo y vamos a estar cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor. Y vivamos enfocados en la obra como lo hizo Nehemías y no nos dejemos distraer. Vamos a orar, por favor, acompáñenme. Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor, sabiendo que tú amas a tu iglesia, Señor. Tú nos amas a cada uno, pero tú quieres que seamos obedientes, valientes, esforzados en no hacer concesiones con el mundo, en no dejarnos distraer por las redes sociales, Señor, por tantas series que quizás, Señor, están ensuciando nuestra mente. Ayúdanos a enfocarnos, a no distraernos. Ayúdanos, Señor, a quitarnos toda pereza, todo miedo a ser ridiculizados por compartir tu palabra. Porque te amamos, Señor, y tú nos amas, y tú quieres que el mundo te conozca. Señor, gracias por esta iglesia preciosa que tú has levantado en medio de esta ciudad con un propósito, Señor. Padre, el trabajo aún empieza, el trabajo no ha terminado. Síguenos ayudando a los líderes, ayudando a cada joven, a cada matrimonio, a cada niño, Señor, a crecer en ti, a seguir creciendo, a aprovechar las oportunidades que tú nos das para que podamos agradarte, Señor. Por favor, amado Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.